Buenos días todavía. Sean ustedes bienvenidos a esta cuarta conferencia del día de hoy, 3 de marzo de 2018, a nombre de nuestro señor director, el doctor José Contreras Bustamante, de nuestro jefe de división, el maestro Fausto Razo Vázquez. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia intitulada El acto médico y el expediente clínico, que tenemos el gusto que nos brinde esta conferencia la maestra Guadalupe Consuelo Palomo Monroy. El acto médico se refiere a lo que realiza el profesional de la medicina en el desempeño de su profesión frente al paciente y a la sociedad mediante la ética social plasmado en un documento jurídico denominado expediente clínico, instrumento con características tanto de defensa médica y paciente, y ahí su relevancia. Precisamente la idea esencial de esta conferencia es conocer este elemento esencial, pues, cuando exista un problema en cuestiones, pues, médicas. Pero permítame leer una síntesis curricular de la maestra Guadalupe Consuelo Palomo Monroy. Es licenciada en Derecho, tiene especialidad en Derecho Administrativo y también la autorización notarial por el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Tiene una serie de publicaciones en relación a lo que es precisamente la CONAMED, que ustedes saben que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, precisamente cuando hay problemas en cuestiones de negligencia por parte de los médicos. El sistema de gestión de calidad de la CONAMED, una de sus publicaciones, el caso CONAMED, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, cumplimiento de obligaciones, seguimiento de logros en el ISSSTE. También tiene otra publicación de prácticas de diarios de comercio internacional en la Facultad de Derecho. Actualmente elabora como asesora jurídica en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Por eso la importancia de esta conferencia relacionada con las cuestiones de la problemática de la negligencia médica y conocer precisamente cuál es el acto médico que se pueda en un momento, válgame la redundancia, eliminar, no sé si está correcto, pero conocer exactamente lo que es el expediente clínico. Pues sin más preámbulos, los dejo con la maestra Palomo Monroy para que nos ayude pues con esta conferencia. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestro Montelongo. Gracias a nuestro señor director, al doctor Raúl Contreras Bustamante, por supuesto a nuestro jefe de división de Universidad Abierta, maestro Fausto Razo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Pues bien, empezaremos con esta conferencia que se intitula El expediente clínico, defensa médica y CONAMED. ¿En qué consta el acto médico? Pues bien, el acto médico es lo que realiza todo profesional de la medicina en desempeño de su profesión. Esto es podemos dividir este acto médico en la ética individual, cuando cada profesional médico ejerce mediante esta consulta, mediante este diagnóstico, la ética profesional, la ética individual. Cuando lo dividimos en la consulta y el diagnóstico al paciente se divide como ética y se conoce como ética médica social. En toda acción médica, en todo acto médico, esto es un ejercicio, entiéndase, ejercicio de la profesión. Lo que queremos decir es que el acto médico se regula, se define en términos éticos y en términos jurídicos conforme al artículo 4 constitucional, el que a la letra dice: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16
del artículo 73 de la misma. Este derecho a la salud es, por supuesto, inalienable y es aplicable a todas las personas sin importar su condición social, económica, cultural o racial. ¿En dónde se realiza este acto médico? Pues bien, el acto médico se realiza en ámbitos federales desde la Secretaría de Salud Federal, desde los Institutos Nacionales de Salud, los hospitales generales de alta especialidad o los hospitales generales. En el ámbito local, en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, los hospitales generales, los hospitales materno-infantiles y las unidades toxicológicas. Es importante recalcar que no solamente el derecho a la salud o el acto médico concretamente se refiere solamente a la consulta médico-paciente, esta relación de alguna manera contractual que veremos más adelante que está bien definida, sino también a los aspectos psiquiátricos y psicológicos o de adicciones. Tomemos en cuenta que un aspecto importante de la sociedad mexicana actualmente son las adicciones al alcohol, adicciones a las drogas, adicciones a otro tipo de cosas. En fin, todo esto también lo ve la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. ¿Cuáles son dónde se desarrolla el acto médico para el servicio del Estado? Bueno, pues en el ISSSTE, en la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y en Petróleos Mexicanos. Para unir el tema del acto médico con el expediente clínico, definamos qué es el expediente clínico. Bueno, bien, el expediente clínico es el conjunto único de información y datos personales de un paciente que se integra dentro de todo tipo de establecimiento de atención médica, sea público, social o privado, el cual consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos o de cualquier otra índole. Es importante que tengamos definido en qué consta el expediente clínico, porque muchas de las veces tenemos la idea como pacientes que solamente es el diagnóstico, la referencia o la contrarreferencia, es decir, cuando un hospital no cuenta con la especialidad alguna que el paciente demande, se hace un documento que se denomina contrarreferencia o referencia de paciente. Este documento va al hospital de especialidad o algún instituto nacional a efecto de desahogar el padecimiento del paciente. Los prestadores de servicios de atención médica de establecimientos de atención médica de carácter público, social y privado están obligados por normas oficiales mexicanas a integrar este expediente clínico como ya lo definimos. Si no es el caso, están incumpliendo tanto la norma oficial mexicana como las leyes generales federales. ¿Cómo se integra formalmente este expediente clínico? Bien, el expediente clínico se genera posterior a esta atención médica de consulta externa o atención médica de alta especialidad. Los apartados por los que se conforma son historia clínica y notas médicas, que no son lo mismo, definamos. Historia clínica es cuando el paciente está en la consulta externa o pasa hacia el internado o tiene algún otro estudio, pero tiene que permanecer en el nosocomio. La nota médica es cuando el paciente está de alguna manera no permanentemente y su estancia solo es ambulatoria. Los resultados de laboratorio. Los resultados de laboratorio también son sumamente importantes porque de ahí deriva el diagnóstico médico y por supuesto el resultado del acto médico. Los resultados de estudio de gabinete realizados en el instituto o en el hospital. Esto es rayos X comúnmente conocido. Las hojas de trabajo social. Este es también un punto muy importante. El trabajo social tiene mucho que ver en el expediente clínico porque es así como se denomina el estatus económico de cada paciente, entre otras cosas, su entorno social, si es proveedor de familia, si tiene hogar propio, si tiene servicios eléctricos, de obra, de agua. Todo esto lo define el trabajo social, entre otros muchos análisis que realizan. Entre otros documentos se encuentra la hoja de datos de egreso, la hoja de enfermería y la hoja de indicaciones médicas. Esto es cuando un paciente se da de alta
ahí no concluye el acto médico, pero podemos decir que en la atención del paciente se da de alta y se dan notas médicas con indicaciones, esto es signos de alerta y medicamentación. Bien, ¿qué es el derecho a la salud en el acto médico? Pues yo creo que este es uno de los conceptos con mucha mayor relevancia en el derecho a la salud, porque si bien es cierto que el derecho a la salud lo tenemos bien tipificado en el cuarto constitucional, también debemos entender, como buenos juristas, como intérpretes, como estudiosos de la ley, que somos en esta honorable Facultad de Derecho, tenemos que entender la importancia de este concepto y la problemática en este derecho a la salud. Entendamos que es una disciplina jurídica que define la relación contractual entre el usuario y el proveedor de la atención. En este caso sería la relación muy importante, la relación médico-paciente. ¿Cuándo se da esta relación? Cuando nosotros solicitamos el servicio de este profesional médico. ¿Qué es el derecho a la salud? Pues el conjunto de acciones, como lo define la Organización Mundial de la Salud, conjunto de acciones que recibe el usuario o paciente en los servicios de salud, las cuales tienen como objeto la recuperación del paciente y son realizadas por un profesional de la salud. Pero no limitemos el concepto de profesional de la salud a un médico general, a un médico especialista. Típicamente se conoce solamente al profesional de la salud, con una idea general de este médico general o médico especialista. Pues no, también los profesionales de la salud suelen llamarse odontólogos, obstetras, enfermeras o técnicos radiólogos, entre otros. El fundamento jurídico de esto lo encontramos en el artículo 32 de la Ley General de la Salud, entendiendo por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. Siguiendo el criterio anterior de la legislación mexicana, es la que por primera vez en el ámbito de la legislación comparada ha definido qué ha de entenderse por acto médico, porque esto es, se entiende un acto jurídico desplegado de esto, muy sui generis. ¿Qué es la lex artis ad hoc? Bien, pues la lex artis ad hoc es el acto médico libremente para prescribir en favor del personal médico y según se ha reiterado en las diversas normas oficiales mexicanas, los profesionales técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud habrán de prestar sus servicios a su leal saber y entender. Entendamos, a su leal saber y entender en beneficio del usuario, atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que presten sus servicios. Lo anterior significa que el personal de la salud puede optar entre las distintas alternativas, tanto de diagnóstico como de prescripción. A esto se refiere la lex artis ad hoc. Este término lo podemos encontrar muy comúnmente en las alternativas, las instancias parajudiciales de defensa tanto del acto médico como del paciente, porque los médicos al momento de ser citados en una instancia parajudicial como la CONAMED, Comisión Nacional de Retrato Médico, son invitados a que desplieguen su explicación técnico-médica y que haya sido conforme a la lex artis ad hoc. ¿Cuáles son los derechos de los pacientes? Pues bien, el primero es recibir atención médica adecuada, que quiere decir que el paciente le sea otorgado por el personal técnico, médico o médico preparado a las necesidades de su estado civil y a las circunstancias en que se brinda la atención, así como ser informado cuando requiera referencia automática. Esto es, no solamente dar el diagnóstico, sino una explicación de por qué se da y cuál es el resultado de esto. El fundamento jurídico lo podemos encontrar en la Ley General de Salud, en sus artículos 51 y 89,
del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, artículos 21 y 48. El segundo derecho del paciente es recibir trato digno y respetuoso. El paciente tiene derecho a que el médico, la enfermera, el personal del hospital, hasta el último de la jerarquía, hasta el último del organigrama del hospital, tenga toda esa atención médica y se identifique y le otorguen un trato digno. Esto es, nosotros tenemos todo el derecho a que se nos trate con respeto, a que se nos explique cuál es el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Pero no solamente a los que hablamos español, también tenemos que hacerlo a la gente que habla náhuatl, a la gente que habla mixteca, a la gente que habla inglés, a la gente que habla alemán. Esto es hasta las medidas de las posibilidades médicas. El tercer derecho del paciente es recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Lo que yo hablaba hace un momento. El paciente, o en su caso el responsable, porque recordemos que el paciente casi siempre acude por su propio pie a la consulta médica, pero en otras ocasiones no es así. ¿Por qué? Porque se encuentra incapaz. Incapaz no solamente quiere decir que tenga alguna deficiencia mental, sino que también sea minusválido o que sea de capacidades diferentes y tiene o que pueda ser menor de edad. Entonces tiene que acudir, por supuesto, con el padre o tutor, el guardante de la custodia. En su caso, habrá algún juicio de guardia y custodia y padre potestad. Entonces, el paciente, en su caso, el responsable, tiene derecho a que el médico tratante le brinde esta información completa sobre lo que yo mencionaba: diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Es decir, el que tiene, cómo va a responder y el tratamiento a este padecimiento. Esto tiene que ser expresado de forma muy clara y comprensible, entiéndase en lenguaje ciudadano. Nosotros no tenemos la obligación de conocer los términos médicos, de saber para qué se ocupa un clavo para fémur o para qué se ocupa una prótesis de revisión de cadera. Nos tiene que decir, es para una fractura de cadera con fémur y para esto se va a ocupar su material y su cirugía en ortopedia. Esto es un lenguaje ciudadano. Con el fin de favorecer el conocimiento pleno del estado de la salud del paciente y siempre sea veraz, ajustada a su realidad. Fundamento jurídico: Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, artículos 29 y 30, y la NOM 168 SSA1, bueno, de 98, el expediente clínico, numeral 5.5. El cuarto derecho es decidir libremente sobre su atención. El paciente, o en su caso el responsable, tienen derecho a decidir de manera libre y de manera personal, sin que se ejerza algún tipo de presión a que se acepte o se rechace cada procedimiento de diagnóstico o terapéutico ofrecido según las medidas extraordinarias de supervivencia en pacientes terminales. Estamos hablando que es un derecho no solamente para los pacientes ambulatorios o internados, sino también para los pacientes que tienen una enfermedad terminal. El fundamento es el Reglamento de la Ley General de Salud, las normas oficiales mexicanas, el anteproyecto del Código y la Guía de Bioética de la Conducta Profesional de la Secretaría de Salud y la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los Derechos de los Pacientes del 9 de enero del 95 en su apartado C al punto del numeral 10. El quinto derecho: otorgar o no su consentimiento válidamente informado. Cuando nosotros somos sujetos de una intervención o ameritamos alguna intervención quirúrgica, ¿qué sucede? Que el paciente, tal vez por ser una persona de avanzada edad, tiene miedo de perder la vida en el quirófano o tiene miedo de desconocer, aunque ya se le haya explicado en un lenguaje ciudadano el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, tiene miedo de que en el quirófano fallezca o de que no quede bien, los riesgos propios de una cirugía o de un procedimiento técnico médico o médico. Bueno, pues el paciente, al ser sujeto de esta intervención quirúrgica, por poner un ejemplo, tiene forzosamente que otorgar su consentimiento informado. Es decir,
la técnica que se va a ocupar, cuál será el procedimiento quirúrgico, qué se espera obtener y cómo se va a tratar posterior a la cirugía. Si el paciente no otorga este documento que se denomina, y es un documento prioritario en el expediente clínico, si este paciente, cualquiera de nosotros que pudiera tener esta situación, no otorgara el consentimiento informado, no procede la intervención quirúrgica. No, porque la ley no regula actos humanitarios, es decir, actos heroicos para salvar la vida. Siempre debe haber un responsable, siempre debe haber un tutor en el momento en que el paciente sea incapaz, pero si no existe el consentimiento informado, el expediente clínico está incompleto, número 1. Número 2, es sujeto de algunas responsabilidades más adelante jurídicas que vamos a ver. Sexto derecho, ser tratado con confidencialidad. Todos, al tener un expediente clínico, el hospital o la clínica o el centro de salud es el resguardante de esta información de nuestro expediente clínico. Solamente es el resguardante. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el paciente solicite copia de su expediente clínico, podrá tenerla de manera inmediata previo a la ley de datos personales, la ley de transparencia. Hay una oficina de información pública en cada hospital, en cada clínica, en cada centro de salud, en cada Instituto Nacional de Salud, en donde el paciente puede acudir a pedir su copia del expediente clínico. ¿A efecto de qué? De que tenga su información. No porque el hospital lo tenga físicamente en un solo tanto a resguardo de archivo clínico de la subdirección médica, quiere decir que al paciente se le tiene que dar ese expediente de manera inmediata. Es el hospital o la clínica o el centro de salud, es el resguardante de esta información, pero no es el propietario. Recordemos que los propietarios somos nosotros como pacientes. Su fundamento jurídico lo encontramos en las normas oficiales mexicanas, en las leyes reglamentarias del Quinto Constitucional, la Ley General de Salud y en el reglamento de la Ley General de Salud. El séptimo derecho, contar con facilidades para obtener una segunda opinión. El que un paciente reciba un diagnóstico por un galeno, en términos médicos generales, o por un alienista en términos psiquiátricos, no quiere decir, no está obligado a quedarse con ese único diagnóstico, con ese único pronóstico o con ese único tratamiento. Él tiene derecho, como paciente, como garante, de buscar una segunda opinión. No está coartado por ninguna ley. De hecho, sus garantías individuales siempre van con él ante estos derechos de los pacientes. Su fundamento jurídico está en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica y normas oficiales mexicanas del expediente clínico. Octavo derecho, recibir atención médica en caso de urgencia. Todos hemos pasado por una peripecia de esta naturaleza. Cuando tenemos una persona, un familiar que requiere de esta atención médica de urgencia, ¿qué sucede? Que acudimos a un hospital y en algunas ocasiones, no generalizo, solo en algunas ocasiones, se nos niega la atención médica de urgencia por no ser derechohabiente o por no haber pagado la cuota, por no estar vigentes los derechos de patrón obrero. ¿Tenemos derecho a esta atención médica de urgencias? Sí, es un tajante sí. La ley así lo concibe, la ley así lo indica y la ley así lo ordena. Entonces, ante cualquier situación de urgencia o emergencia, tenemos todo el derecho a que cualquier hospital, ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud Federal, Institutos Nacionales de Salud, Secretaría de Salud de la Ciudad de México, nos brinde esta atención médica de urgencia. 9. Contar con un expediente clínico. El paciente tiene derecho a esta formación de expediente clínico. Ahora, actualmente se está haciendo un expediente clínico electrónico. El expediente clínico electrónico, no por ser electrónico, obvia todos estos requisitos de armado de la glosa de un expediente clínico en papel. Siempre tiene que estar con los estudios de diagnóstico, con el consentimiento informado, con la nota médica en su caso o con la historia clínica, a pesar de ser o a favor de ser un expediente
clínico electrónico siempre tiene que contar con todas las partes integrantes, desde la primera consulta o el primer ingreso o la consulta externa hasta su salida. 10º derecho, ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida. Hay en algunos hospitales la cultura, o en la mayoría de los hospitales la cultura de puertas abiertas, de sí a la queja para ser proactivos, más no reactivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es para mejora del nosocomio, para mejora del personal médico, para mejora del personal paramédico, para mejora del personal técnico. Siempre podemos invocar este derecho de ser atendidos cuando se inconforme ante un diagnóstico, ante el pronóstico o incluso a un trato distinto al que debiera ser por atención administrativa del archivo clínico, de la consulta de asignación o de cualquier otra índole, siempre y cuando sea claro del nosocomio o del personal adscrito a este nosocomio. Su fundamento lo encontramos en la Ley General de Salud, del artículo 54, Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, 19, 51 y 52, y Decreto de creación de la Comisión de Arbitraje Médico, artículos 2, 3, 4 y 13. ¿Cuáles son? Ya vimos los derechos de los pacientes. Ahora, ¿cuáles son los derechos de los médicos? Primero, ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza. El médico tiene derecho a que se respete su juicio clínico, entiéndese como diagnóstico y terapéutico. Su libertad prescriptiva, ¿qué quiero decir con esto? La receta, lo que nos den para este diagnóstico y pronóstico. La decisión de declinar a la atención de algún paciente, esto es muy importante, porque no necesariamente están obligados los médicos a que cuando nosotros solicitamos una consulta, y pongo el ejemplo de un médico privado, cuando nosotros requerimos la consulta de un médico privado, no están obligados a darnos esa atención, entiéndase, de persona a persona, porque ya vimos que la atención de urgencia es una obligación por ley que nos tienen que dar, nos tienen que atender cuando es una urgencia o una emergencia médica, pero también el galeno puede negarse a dar esta atención médica, referirlo a otro colega, referirlo a algún hospital, no necesariamente tiene que ser, a eso se refiere este ejercicio de la profesión en forma libre y sin presiones. El segundo es laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica profesional, y no nada más se refiere a las instituciones gubernamentales, sino también a las instituciones privadas, esto es ABC, Ángeles, Medicasur, Sedna, lo que fuera, ¿no? Simplemente que el médico tiene derecho a que se le brinde un estuche diagnóstico, un estetoscopio, un termómetro, una cámara de exploración, campos clínicos, en su caso cuando hay alguna cirugía, pues sí que el campo clínico esté estéril, que el instrumental haya sido pasado por la SEIE, que es la SEIE, la Central de Equipos de Esterilización, a que la prótesis en su momento que pudiera ser puesta al paciente venga debidamente esterilizada con todos los protocolos que maneja la COFEPRIS ante este material presentado por un proveedor. Entonces, a todo esto tiene derecho el médico, porque no solamente va, lo veremos en un momento más, no solamente va la salud del paciente, no solamente se pone en riesgo el acto médico y la relación médico-paciente cuando esto no sucede, sino es la vida del mismo paciente, el prestigio del médico y las consecuencias jurídico-penales, civiles, administrativas, a que arriesgamos al médico cuando no tiene una instalación digna o apropiada para ejercer la práctica médica y en consecuencia del acto médico. Tercero, tener a su disposición los recursos que requiere su práctica profesional. Esto es, pues sí, allegarse de personal total y absolutamente capacitado, pero también lo que yo les mencionaba, tener a la mano los estuches de diagnóstico, o las gasas o los termómetros, con lo que en la consulta externa de primer nivel se pueda apoyar al paciente para el diagnóstico. Cuarto, abstenerse de garantizar resultados en la atención médica. Comúnmente los pacientes acuden con el médico y cuando tienen una situación que es prioritaria, al médico le preguntan, bueno, ¿y será que me voy a salvar? ¿Será que me voy a curar pronto? Bueno, pues el médico tiene este derecho, a abstenerse de garantizar resultados
en la atención médica. ¿Por qué? Porque cada organismo es distinto. Entonces, no es lo mismo dar este diagnóstico del resultado del pronóstico a obligarse a garantizar un resultado a este mismo tratamiento. Quinto, recibir trato respetuoso por parte de los pacientes y sus familiares, así como del personal relacionado con su trabajo profesional. ¿Qué quiero decir con esto? El médico tiene derecho a recibir del paciente y de los familiares este trato respetuoso, así como información completa, veraz y oportuna relacionada con el estado de salud del paciente. Normalmente los pacientes cuando acuden a la consulta, ¿qué pasa? Que le dicen al médico algunos de los síntomas, algunas de las molestias, y ahí ya están mermando, ya están dejando uno de los derechos del médico, porque no están dando toda la información del paciente. Entonces el médico se va a ver imposibilitado a efecto de dar un buen diagnóstico y un buen tratamiento para que el paciente vea otra vez recuperada su salud. También este trato respetuoso, y quiero hacer mucho énfasis, este trato respetuoso también tiene que ver en materia de seguridad. ¿Cuántas veces nos hemos visto, o los médicos se han visto en alguna situación, de saber que se encuentran coaccionados porque afuera ya se encuentran con algún medio de presión, llámese pues algún arma de fuego, alguna otra cosa, ¿no? Entonces los médicos tienen derecho a estar cuidados en su seguridad dentro de su hospital, sea público o sea privado, pero también tienen derecho a no verse coaccionados y a no verse presionados de alguna manera. Sexto, tener acceso a educación médica continua y a ser considerado en igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional. Capacitación, capacitación y capacitación. Los médicos siempre tienen que estar actualizados porque, como sabemos bien, las enfermedades siempre mutan, los organismos, aunque el cuerpo humano no cambia de alguna manera, o de muchas, pero las enfermedades mutan y tienen ellos siempre que estar bien capacitados y bien evolucionados en su profesión. También hay algunas academias, como la Academia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Cirugía, que es quien certifica a los médicos. Esto es, en un periodo determinado, no sé si es cada 3 años, cada 5 años, los médicos tienen que estar certificados por estas academias. ¿Para qué? Para que cumplan con la actualización al trato del paciente en términos de cirugía, en términos de pediatría, en términos de cancerología, lo que fuera, en la especialidad que estos desarrollan, ¿sí? El séptimo, tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de su profesión. Octavo, asociarse para promover sus intereses profesionales, lo que mencionábamos de la Academia Nacional de Medicina y la Academia de Cirugía, que son de la Ciudad de México con reconocimiento internacional. Noveno, salvaguardar su prestigio profesional. El médico tiene todo el derecho a defender su prestigio profesional y a que la información sobre el recurso de una probable controversia se trate con privacidad y, en su caso, a pretender el resarcimiento del daño causado. Pues sí, esto quiere decir que no porque el médico haya dado una opinión o un diagnóstico y este pronóstico y este tratamiento pueda ser sujeto o no a la opinión de otro galeno. Los médicos tienen como código de ética y como uno de sus derechos no dar una opinión en contra de otro galeno. Esto es mantenerse respetuosos al diagnóstico y pronóstico de la opinión del siguiente médico, de la libre consulta de opinión médica a otro médico tratante. El décimo, percibir remuneración por los servicios prestados. Pues sí, como lo marca la ley laboral, nuestra ley del trabajo, todos tenemos derecho a percibir un sueldo o una remuneración económica a la prestación de servicio, en este caso de médico-paciente. ¿Qué tipos de responsabilidad médica hay en esta relación médico-paciente? Pues bien, existe la responsabilidad civil. ¿A qué se refiere? Se obliga a la indemnización de daños y perjuicios. Si se daña, se debe reparar a efecto al patrimonio. A ver, ¿qué quiero decir?
que cuando dañamos o cuando el médico daña de alguna manera al paciente, pues sí, tiene una responsabilidad denominada responsabilidad civil, en la que se obliga a indemnizar al paciente. Esto se ve muy seguido en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en las audiencias que se llevan a cabo de odontología o de cirugía, muy específicamente de cirugía. Segundo, responsabilidad penal. Surge del interés del Estado y de los particulares, entiéndase de oficio y por querer, interesados en sostener la armonía jurídica y el orden público, por lo que las sanciones, las penas que manifiestan los códigos penales, son las que impone el Código Penal: prisión, reclusión o multa. Tercero, administrativa. No tiene nada que ver con las dos anteriores, responsabilidad civil o penal, y la pena que se aplica es el apercibimiento o la inhabilitación. Recordemos que los médicos que trabajan en el sector público tienen a su vez no solamente el órgano revisor, que es el cuerpo de gobierno, es decir, director, subdirector médico, subdirector administrativo, sino también como autoridad revisora el órgano interno de control, la Contraloría General en el gobierno de la Ciudad de México, o bien a nivel federal para los hospitales generales o los institutos nacionales de salud, la Secretaría de la Función Pública. Otro tipo, de acuerdo a nuestra técnica jurídica, la responsabilidad médica se clasifica como responsabilidad objetiva, que es la que resulta del daño no esperado que el accionar del médico puede provocar independientemente de la culpa que le cabe. La responsabilidad subjetiva es la que surge de la subjetividad del médico, puesta al servicio de una determinada acción penada por la ley, por ejemplo, los abortos, certificados falsos, violación del secreto profesional. Recordemos que ahora la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha instrumentado las políticas y las normas efectivas para lo que se denomina el ILE, que es la interrupción legal del embarazo. Entonces, a determinadas semanas el embarazo se puede interrumpir sin que haya una conducta típica y antijurídica penalmente así definida. La responsabilidad contractual, que es lo que mencionábamos hace un momento, es la que surge de un contrato, no necesariamente que deba estar escrito. Puede ser tácito o consensual. Cuando nosotros acudimos a la consulta médica, no firmamos ningún documento, no solicitamos esa prestación de servicio con clausulado o con un fiador o con un testigo, no, simplemente nace esta relación contractual de la buena fe, de la propia solicitud de la consulta y de la propia emisión del diagnóstico y tratamiento. La responsabilidad extracontractual es la que no surge de contrato previo. Su aplicación en el campo médico es excepcional. Por ejemplo, la asistencia médica inconsulta por su estado de inconsciencia, esto es, cuando una persona cae en un shock, en estado de shock o en estado de coma, al final del día se tiene que dar la consulta médica o la atención médica. ¿Cuáles son las vías de defensa, digamos, parajudicial? Son la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que tiene a bien ver los actos médicos realizados no solamente por el médico directamente, sino por el personal médico que lo rodea. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que si cumple esta queja con todos los requisitos que maneja así la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se envía a la autoridad competente una recomendación, y esta autoridad responsable de todas las maneras tiene que cumplir con esta recomendación o puede no cumplirla, pero ante el incumplimiento pues hay una sanción. ¿Cuáles pudieran ser de alguna manera las primeras conclusiones a las que podemos llegar? Primero, el médico, al llevar a cabo el acto médico, tiene derecho a que se le respete su buen nombre siempre. Esto es, puede gustarle al paciente o no el diagnóstico y el tratamiento que le dio, la atención médica que le dio, el acto médico emitido. Puede no gustarle, pero tiene derecho a que se le respete. Tanto en sus conclusiones médicas
como en la emisión y proporción del acto médico, y asimismo a no divulgar y a no difamar su buen nombre. Para preservar su honor, es decir, la divulgación pública de un concreto suceso de naturaleza de atención médica, y por otro lado, una información que se dé acerca de la persona de un facultativo en contra del cual se advierta a los ciudadanos. La libertad de expresión. No se puede justificar la atribución a una persona identificada con su nombre y apellidos de hechos que le hagan desmerecer al médico del público el aprecio y respeto irreprochables a todas luces, sean cuales fueren los usos sociales del momento. Más aún, cabe añadir, si el comentario descalificatorio se vierte en el seno de una profesión de especial naturaleza humanitaria, entiéndase la atención médica. Así también, mediante los hechos que pudieran ser imputables al galeno por el acto médico y la práctica de su profesión, éste podrá invocar el principio del debido proceso para el desarrollo ético y transparente de este en las instancias judiciales o parajudiciales, en consecuencia ser oído y vencido en juicio. Recordemos que no solamente la defensa es del paciente hacia el médico por este vínculo que los une del acto médico, o por la negativa o la falta de un expediente clínico. No solamente es del paciente hacia el médico, sino también del médico hacia el paciente. Acabamos de ver los derechos de los médicos y también vimos los derechos de los pacientes. Estamos en igualdad de circunstancias de alguna manera. Los médicos tienen derecho a ser defendidos y oídos y vencidos en juicio como cada uno de nosotros. Recordemos que no solamente es el acto médico por ser médico, sino que también son garantes de estas nuestras bien denominadas garantías individuales. Así también, mediante los hechos que pudieran ser imputables al galeno por el acto médico y la práctica de su profesión, este podrá invocar, como decía yo, el debido proceso, las instancias judiciales o parajudiciales, en consecuencia ser oído y vencido en juicio. Finalmente, ser respetados en su dignidad y libertad como seres humanos y su práctica profesional mediante la realización constante del acto médico. Esto es, la libertad del mismo médico para ejercer su profesión y la libertad del paciente para poder solicitar lo que a sus garantías individuales en el acto médico así se invoca. Muchísimas gracias. Vamos a agradecer a la maestra, no sin antes vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. ¿Tiene alguna pregunta para la maestra, por favor? ¿Hay alguna reglamentación especial o práctica recomendada a nivel internacional para la Lex Artis ad hoc? Porque si bien la medicina, bueno, la función del médico yo pienso que está apoyada en técnicas científicas o más o menos científicas. Entonces, pues, con lo de la ley Artis ad hoc, pues me queda la idea como que si desarrollara una función casi artesanal. No. Por supuesto que los médicos, recordemos que la Academia de los Médicos siempre va en el caso de nuestra máxima casa de estudios, pues siempre van formados por la Facultad de Medicina, ¿no? Siempre por principios distintos a los de esta Facultad de Derecho, es decir, no rígidos, porque recordemos que el cuerpo humano es cambiante en términos de salud, en términos de una emergencia. Un cuerpo puede responder a un shock de manera distinta, sacándolo en 2 minutos, que a un estado de coma que puede durar hasta 30 años. Entonces, no, la Lex Artis se refiere, como yo lo mencionaba, bajo un régimen de libertad prescriptiva a favor del personal médico y de manera reiterada las normas oficiales mexicanas rectoras de la actuación médica. Y están sujetos no solamente los médicos, sino las enfermeras o los camilleros o los médicos de alta especialidad. No es meramente artesanal. Los médicos están bien definidos en su materia de especialidad y están bien definidos en su materia de medicina general. ¿Alguna pregunta más? A ver, vamos a empezar por acá, al final. Solamente escuchar tu opinión acerca del derecho del paciente para accesar un tratamiento médico y la relación
con la legislación acerca del paciente o de un derecho que le toca al paciente para dejarse morir, por ejemplo, en enfermos en fase terminal. Eso por un lado, y por el otro, por el encarnizamiento terapéutico, la obstinación del médico a seguirlo tratando. Sí, recordemos que hay una ley que se llama Ley de Voluntad Anticipada, de Cuidados Paliativos. Entonces, el paciente sí puede decidir. Claro que tiene que ver ciertas circunstancias, como yo lo decía, de tiempo, lugar y modo. Entonces, esta ley es digámoslo así, en esta expresión, el halo protector de los pacientes en estado terminal, que sí están favorecidos y están protegidos y fundamentados y motivados en esta ley de voluntad anticipada. Y incluso voy más allá, si el paciente estuviera consciente e invocar esta ley de voluntad anticipada, también puede hacer en su momento donación de órganos, lo faculta la ley. Yo ya me estaba hablando por acá, un segundo, por acá, Julián. Sí. ¿En qué casos el médico puede abstenerse de darle la atención al paciente, pero mandarlo con otro médico y decir, me abstengo de atenderlo yo? En el momento en que el médico lo decida. Es un derecho del médico a no dar la atención médica y sí referirlo a algún otro galeno de la misma especialidad. En todo momento. ¿En cualquier razón? En cualquier momento, en cualquier razón. Ok, vamos a estas últimas preguntas. Primero la compañera, luego el compañero, luego el compañero de acá. Por favor. Si por ejemplo tuviéramos un paciente ante la CONAMED y se sientan a conciliar el médico con el paciente, ¿esa conciliación se quedaría como cosa privada o pudieran acudir a otra instancia en caso de que no le beneficie la conciliación que se lo? Bueno, es que las conclusiones de las audiencias de arbitraje médico son conciliado o no conciliado. Entonces, si en la audiencia se determina y así el paciente o su representante legal con el que acuda persona de confianza acude frente a este galeno o frente al personal jurídico de gobierno que se represente ISSSTE o IMSS y ellos deciden conciliar, entonces queda firme, digamos que queda como sí, cosa juzgada. Renuncian a acudir a los tribunales de la localidad, en este caso pues de la Ciudad de México, porque recordemos que hay comisiones locales también, ¿no? Entonces, sí se renuncia, queda como firme y aparte de eso, los derechos ya no quedan a salvo. Solamente cuando la audiencia concluye no conciliada, entonces ya quedan los derechos a salvo para hacerlos efectivos y ejercerlos en cualquier instancia que ellos juzguen pertinente. Compañero, por favor. Yo más bien es una duda, profesora. Veo que la CONAMED imparte un curso sobre prevención del conflicto derivado del acto médico, pero nosotros como estudiantes de Derecho no tenemos acceso, dice, solo a profesionales de la salud vinculados. ¿Hay algún curso similar al que se imparte con nosotros que imparta la CONAMED? La CONAMED, recordemos que es una instancia, más bien es una comisión nacional que depende de la Secretaría de Salud. Entonces, los cursos que dé la CONAMED son solamente para personal de la Secretaría de Salud Federal, ni siquiera para la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Entonces, hay seminarios que se imparten en otros lugares, pero ya es de manera privada, para efecto de esta atención médica o del acto médico y el conflicto. Respecto al derecho que tiene el médico de reservarse la atención en particular a un paciente, ¿esto no podría ser tomado o considerado como un acto de discriminación por la parte del paciente y en algún momento éste pueda promover alguna queja en contra del prestador de servicios de manera privada como un acto discriminatorio por negarle el servicio, por decirlo así? No, recordemos que el concepto de discriminación, entendido desde la visión jurídica, es una vejación de los derechos, con una antepuesta una mala fe. Entonces, el médico solamente está invocando sus derechos, que es esta libre prescripción o esta libre atención del paciente. Entonces, no podríamos caer en el supuesto de la discriminación porque el médico no está de antemano poniendo esta mala fe. Entonces, no hay vejación de derechos. Yo lo planteaba del aspecto del derecho, en caso de que el paciente lo conciba de esa forma. O sea, yo lo entiendo que no es discriminación, pero el paciente en algún momento por
podría darle ese matiz o ese sentido de una probable discriminación a su persona por haberlo discriminado, por haberle negado en sí el servicio médico. Es que supuestos reales y supuestos jurídicos van de la mano, pero en todo caso, dentro de las instancias de defensa está también la CONAPRED, entonces, bueno, valdría la pena a lo mejor invocar ahí. Por último, la compañera que levantó la mano, nuestra conclusión de tiempo para terminar con la compañera. Sí, mire, dos cuestiones rápidas. Uno, niños, adolescentes con una gestión muy difícil de hacer, y en el Navarro, y en el Bernardino, y en el Instituto Nacional de Salud. Son excluidos inmediatamente. Y luego ya se les considera pacientes psiquiátricos y menos el y segundo, los niños que están en la agencia 59 de la Procuraduría, que son trasladados también al psiquiátrico, ¿no? Juan Navarro, y por ser de abuso sexual, también padecen mucho, son violados sus derechos sistemáticamente. Son niños que, no siendo pacientes psiquiátricos, los mandan al Juan Navarro, pero no los dejan que los familiares ni los tutores nadie los vea. Están 3 semanas hospitalizados allí, hasta shocks eléctricos, los encierran en cubículos, porque a mí me consta, ¿no? Y luego ya son pacientes psiquiátricos y los mandan a albergues de DIF con retraso mental, con niños de retraso. Entonces, de veras, son unas arbitrariedades enormes para los niños menores. Bueno, por eso mencionaba yo que la Secretaría de Salud de la Ciudad, porque el Juan M. Navarro es un hospital psiquiátrico de la Secretaría de Salud Federal. Entonces, también mencionaba yo a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, porque la Secretaría de Salud tiene dos hospitales, la Clínica Xochimilco y la unidad toxicológica en Ocarranza, en donde tienen galeno especialistas, psiquiatras y psicólogos, médicos especialistas en adicciones que tratan estas cosas y solamente necesitan la gratuidad para poder ser atendidos de manera indiscriminada. Lo afirmo con conocimiento de causa. Bueno, queremos agradecerle a la maestra Palomo. Vamos a entregarle vamos a entregar el reconocimiento que voy a leer. La facultad de el presente reconocimiento a la maestra María Guadalupe Consuelo Palomo Monroy por su destacada presentación como ponente en la conferencia El acto médico y el expediente clínico, disertada el 3 de marzo del 2018 en el auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho. Felicidades, maestra. Muchas gracias a todos. Les comento que la